A mi derecha, Joaquín Mercado, licenciado en Kinesiología, ustedes ya lo conocen. ¿Todo bien? Buenas noches, bien. Bueno, temas para tratar hoy, ya la mesa te va a hacer algunas preguntas. Muchas veces en los equipos uno dice, bueno, tiene que haber un médico, obviamente, ¿no? Tiene que haber un masajista y cada vez se incorporan en más ramas. Tiene que haber kinesiólogos en los equipos oficiales. Falta más preparación. ¿Por qué tiene que haber un kinesiólogo en los equipos? Para el que no sabe, para el que dice, bueno, a ver, le explicamos de nuevo rápido qué es lo que hace el kinesiólogo dentro de un equipo de fútbol. Bueno, primero, buenas noches y saludar a toda la gente. Es fundamental, no solo en equipo de fútbol, sino en todas las disciplinas deportivas. Es muy importante la participación de un kinesiólogo, principalmente por lo que venimos hablando durante todo el año, la prevención de las lesiones. La evaluación de los diferentes jugadores, las tendencias que tienen estos a las lesiones y evitar las mismas o la gravedad de estas. Por ahí si algún deportista tiene una lesión que no sea de una gravedad tan grande como si no hubiese un kinesiólogo que puede prepararlo. ¿Qué lo tenés que tratar bien con el preparador físico eso? Como para prevenir también. Exactamente, siempre un trabajo conjunto, no solo con el preparador físico, sino con el técnico, hasta con los médicos que pueden llegar a tratar al equipo, es fundamental. Quizá hay que diferenciar, obviamente, más que nada en el deporte nacional, el poder adquisitivo de los clubes. Es muy difícil que un club de Bahía, sea cual sea, cuente con un kinesiólogo o tenga el capital para disponer del mismo. Entonces por eso siempre se trata de darle importancia y de recalcar la importancia del mismo, que evita males mayores que por ahí un sueldo. Claro. Sí, además, como bien decías vos, Joaquín, es un trabajo interdisciplinario hoy en día del kinesiólogo. Trabaja a la par del médico, con el preparador físico, hasta a veces ya a un nivel súper profesional, hasta el nutricionista cierra el círculo. Quizás el kinesiólogo es la unión entre todos, quizás es el nexo entre el médico y el preparador físico para que entiendan bien los dos el camino a tomar, quizás es el nexo con el nutricionista, con el mismo técnico, también la forma de llegar a los jugadores. Hoy es fundamental, pero bueno, la realidad es que no todos los clubes o no todas las disciplinas pueden contar con un kinesiólogo. Sí, de hecho muchos clubes de Bahía hoy en día derivan, más allá del kinesiólogo, hasta a veces ni con médico cuentan. Entonces terminan trabajando directamente con los centros kinesiológicos de acá, hacen algún convenio, pero no tienen el kinesiólogo en el día a día. Exactamente. Por lo que venimos hablando, es por ahí difícil para un club mantenerlo, pero generalmente ahora se están haciendo algunos lazos entre kinesiólogos y diferentes clubes para que sea rápida la intervención del kinesiólogo y evitar así lesiones. Claro, porque es mucho más fácil, lo hablamos siempre, que vos puedas prevenir a una vez que ya se lesionó. Exactamente. Hoy siempre. El ritmo de juego, el ritmo de los entrenamientos se está haciendo cada vez más exigente en todas las categorías, no solo en lo que es profesional o la elite del deporte, sino que en las categorías de acá de menores y todo, ya cada vez hay más exigencia entre los mismos jugadores, entre los mismos chicos, o más exigencias de afuera. Y cuando termina la lesión, el desgarro, por ejemplo, el kinesiólogo le habla al preparador físico y dice, mirá, tiene alta, pero despacio. O sea, depende del tipo de lesión, es que el kinesiólogo habla con el preparador físico para ver los pasos a seguir, para no recrudecer ese desgarro o distensión, que bueno, podemos hablar la diferencia. Pero sí, hay un trabajo especial, ni bien se le da el alta, no es que se lo exige enseguida. Exactamente, siempre todo es progresivo. Desde el punto en el que se lesiona, los cuidados a mantener o la vuelta al deporte, se trata de que nunca un deportista se quede en reposo absoluto, sino que ir reforzando las diferentes partes del cuerpo que no están lesionadas, seguir manteniéndolas y a medida que se recupera la lesión, ir volviendo a la práctica. Pero exactamente, si muchas veces un deportista sufre una lesión y cree que con el tiempo de reposo necesario, 21 días, un mes, es lo suficiente como para después volver. Claro, el músculo tiene que agarrar ritmo otra vez despacio, como para que acostumbrarse otra vez. Exactamente, flexibilidad principalmente, entonces todo eso es lo que hace que sea fundamental la participación de un kinesiólogo.
Recién algo mencionaban los chicos, bueno, lógicamente el deportista de elite, ¿no es cierto?, está en riesgo, por así decirlo, a sufrir una lesión justamente por la exigencia que tiene. Pero hablando de la nomenclatura, ¿no es cierto?, de la lesión propiamente dicha, ¿qué diferencia hay? Porque se suele escuchar una molestia, una distensión, un desgarro. ¿Cuál es por ahí la diferencia más importante entre cada una de estas posibles lesiones, ¿no? Generalmente el desgarro es la lesión en sí. Si bien una distensión o una contractura se las define como lesiones, el desgarro es la lesión, realmente la rotura de la fibra muscular. Y fatiga está también, que es una instancia previa. Claro. Son todos puntos que el músculo en este caso va mostrando o va avisando que puede llegar a haber una lesión. Una señal te da. Exactamente. El músculo primero empieza a consumir el nutriente que se le aporta por la sangre, por la alimentación y por todo. Cuando se satura esto, cuando ya no puede consumir, genera ácido láctico, esto genera la fatiga genera la contractura, el calambre, y después ya es una distensión, que prácticamente con la distensión en el momento es muy difícil seguir en la actividad. Si bien no es imposible, ya uno juega con una molestia. Ese es el punto en lo que pasó ahora supuestamente con Donati. Y después, si a eso se lo sigue sobreexigiendo, viene el desgarro. Joaquín, yo te iba a hacer 2 consultas. En realidad tenía pensado una, pero cuando hablaste del tema de las inferiores, se me ocurrió otra consulta. Hoy en día lo que es con las divisiones inferiores, con las categorías infantiles, ¿se trabaja lo que es la medicina de prevención? Digo, lo que tiene que ver con ejercicios de estabilidad, apoyos estáticos, dinámicos. Cada vez, por suerte, los preparadores físicos, los profesores de educación física están más interiorizados en la prevención de las lesiones. Sí. Y por este medio se trabaja mucho más con la estabilidad, mucho más con ejercicios del core, mucho más con ejercicios proprioceptivos que hacen que el físico sea más apto para tolerar diferentes lesiones o grados de lesivos. Pero sigue siendo importante la intervención de un kinesiólogo, y más si es conjunto. Vienen cada vez mejor los preparadores físicos. Si se le da un empujón con un kinesiólogo sería ideal. Pero sí, la respuesta sí, cada vez sí. Se los prepara mejor y el entrenamiento está más referido a evitar lesiones. Y por ejemplo, en el trabajo, ese conjunto que mencionabas vos, interdisciplinario, con médico, nutricionista, sobre todo más que nada con el psicólogo. Hablábamos de lo que es la fatiga. Hoy en día los factores mentales, la vida familiar, lo que tiene que ver con el cuidado del jugador, sea alimentación, descansos, etcétera. ¿Esos también son prototipos de factores estresores que pueden dar lugar a fatiga? Sí, ni hablar. Todo lleva a lo mismo. Todo lleva a lo mismo o a las mismas lesiones. Todo hace que el jugador se vaya sobrecargando, sobreexigiendo en los diferentes aspectos y globalidades de la persona, que es una sola, y eso hace que tenga exigencias o en los mismos gestos deportivos o en otras cosas, o sobrecargar en el gimnasio o lo que sea, que hace que llegue una lesión. Continuando con la pregunta de Nico, ¿puede haber lesiones por estrés? Sí, de que un futbolista o un deportista, mejor dicho, se lesione por estar estresado por problemas personales, problemas fuera del ámbito deportivo. Sí, ni hablar. No sé si directamente o a consecuencia de un estrés emocional, pero sí que contribuye sin duda. Está comprobado científicamente que el aspecto psicológico afecta y altera. Bueno, hay muchas fracturas también por estrés que se dicen, que se fracturan en la tibia o algún dedo del pie, o sea, no solo muscular, sino también óseo. Pero eso es por sucesión de golpes, creo que es. Sí. Por repetición. Generalmente en el pie, en corredores o en jugadores, que le pasó a Lautaro Martínez el año pasado, que fracturó el quinto metatarsiano del pie. Y son lesiones que llevan tiempo en curar, pero generalmente es como nombrabas recién, es por una sobrecarga o de movimientos repetitivos que generan un traumatismo constante en la zona. ¿Qué pasa también con el jugador? Ya te dejo, Nico. Sí, con dale, el jugador que se retira después de un tiempo, y cito siempre el mismo caso, y ya lo hablamos también, de Batistuta. El otro día volví a leer una nota que decía que no podía caminar y que hasta le pidió al médico cortarme las piernas. No podía durar ni 5 minutos parado de las infiltraciones, de los golpes y de un montón de cosas. ¿Cómo queda después de tanto tiempo un jugador? Hablamos de Batistuta, cuando jugaba no había los tratamientos médicos ni la cantidad de gente encima de un jugador que hay hoy. Exactamente. Quizás hoy en día eso se hubiese evitado.
quizá con toda la tecnología, o mismo que haya un kinesiólogo firme y que diga no puede jugar, hubiese sido muy diferente. Es lo que hablamos siempre. Lo que se hizo con Batistuta fue tapar los dolores y que siga jugando por lo que era en su momento, y eso hizo lo que soy. Lo mismo con Maradona. Maradona también. Está bien que Maradona tiene un montón de cosas encima, pero la forma de caminar o el gesto motor que tiene Maradona para caminar, las rodillas como las tiene, eso es todo efecto. Yo te iba a preguntar algo, justo está bien vinculado a lo que decía Matías de lo que es fractura y lo que decía Julián de la postura. Hay determinadas lesiones que la gravedad implica que le cambie el gesto deportivo del jugador. Un jugador que tiene una determinada forma de correr o de expresarse en el juego, por ahí le cambia con una lesión. Sí. de este calibre, digamos. Sí, sin duda. Sin duda. El cuerpo responde ante ciertas leyes, y la principal a que le responde es no dolor. El cuerpo siempre va a evitar el dolor o una relesión. Entonces eso generalmente, si son lesiones graves, lesiones de ligamentos cruzados, lesiones meniscales, esguinces graves de tobillo, todo va a modificar la postura. Por el tenista, la muñeca, o la muñeca o el codo de tenista. Todo va a modificar la postura, o los golpes en el caso del tenista. Entonces es importante siempre, en el caso de un kinesiólogo en un equipo, haber evaluado previamente el gesto motor en sano del deportista y evaluar posterior a una lesión, a ver si modifica o a ver si esto puede traer otra lesión aparejada. Y cuando se detecta, por ejemplo, un jugador, trasladémoslo al tenis, del Potro cuando tuvo el problema de la muñeca, pero si hubiera tenido un problema en el codo, la característica principal del Potro es la potencia de su saque. Llegado el caso que no pueda expresar esa condición, el kinesiólogo y el médico trabajan en la postura del jugador de tratar de adoptar nuevos gestos para seguir compitiendo. Obviamente. Se busca eso, una readaptación. Se busca, es muy complejo. Es complejo, sí. ¿Cómo hace el jugador para cambiar su esencia? Pero se sugiere, se planifica. Sugiere, siempre se trata de que el jugador esté cómodo. Sí. Viste que Del Potro en su momento se le intentó cambiar la forma de golpe y se veía que cuando hacía al revés no le salía y lo incomodaba, y eso le jugaba un factor psicológico, que volvemos al punto ese, que lo alteraba y no anduvo bien. Hasta que no pudo recuperar su golpe, su fuerza, no anduvo bien. Entonces siempre la idea es mantener lo que él hizo toda la vida, porque toda la vida tuvo una forma de pegarle a la pelota que ahí se la está queriendo forzosamente cambiarla. Pero si no hay otra forma, sin duda. Fíjate, en el caso de lo psicológico, fíjate lo de Coria. En su momento. Sí, la asociación de lesiones que olvidaron a retirarlo, claro, a retirarse. Por haber perdido la final, también problemas personales, justo, y eso hizo que Coria desaparezca del mundo del tenis.